se atrevería a afirmar, un giro inesperado. Prepárense para una historia de traición y empoderamiento que los dejará sin aliento. Y si esta historia les apasiona, no olviden darle un me gusta y suscribirse para más relatos increíbles. ¿Qué harían ustedes si su mundo se desmoronara de la noche a la mañana? El burlón y el trato. Firma o te largas, se burló mi esposo, agitando unos papeles en la mansión que yo había pagado íntegramente. Su sonrisa arrogante pretendía destrozarme. Firmé, dejé las llaves sobre la mesa y me fui. A la mañana siguiente, su abogado, un hombre de élite, le gritó: ¿Tienes idea de lo que acabas de permitirle hacer? Necesitamos hablar de la casa. La voz de Diego Vilches me sacó de la penumbra a las 7 de la mañana. Lo encontré sentado en mi silla de la oficina, completamente vestido, con un maletín a sus pies. Había esparcido mis documentos financieros sobre el escritorio, extractos bancarios, hipotecas, escrituras, como si fueran pruebas en un juicio. He hecho algunos cálculos, continuó, sacando una libreta nueva cubierta de números. Es hora de que discutamos quién es realmente el dueño de qué en este matrimonio. El maletín era nuevo, de cuero marrón, con cierres de combinación, de esos que llevan los hombres que quieren parecer importantes en reuniones a las que nunca asisten. Diego se había colocado detrás de mi escritorio, como si le perteneciera. Ese mismo escritorio, donde yo había construido Varela Consultoría, un negocio que pasó de la nada a ser una empresa de 7 cifras. La luz de la mañana que entraba por la ventana resaltaba las motas de polvo que flotaban entre nosotros, y noté que había movido mis premios para hacerle sitio a su libreta. ¿Revisaste mis archivos? No era una pregunta. El archivador cerrado donde guardaba documentos originales, contratos millonarios e información confidencial de clientes que requerían acuerdos de confidencialidad para ser discutidos. Nuestros archivos, corrigió Diego, golpeando el lápiz contra la libreta. El matrimonio es una sociedad, Camila. 50-50. Eso es lo que dice mi abogado, su abogado. Las palabras flotaron entre nosotros mientras estudiaba al hombre con el que me había casado hacía 4 años. Diego llevaba el traje de carbón que le había comprado el año pasado para una entrevista de trabajo que canceló en el último minuto, alegando que la empresa no era lo suficientemente prestigiosa para su visión. Su cabello estaba peinado con la cara pomada de mi cajón del baño. Incluso su postura era diferente, más recta, como si hubiera estado ensayando esta escena frente al espejo. Me acerqué, notando cómo había ordenado mis documentos en pilas. Los extractos de la hipoteca que mostraban cada pago que había hecho antes y durante nuestro matrimonio. Los registros de impuestos sobre la propiedad, solo a mi nombre. La escritura fechada 2 años antes de nuestra primera cita, comprada con la herencia de mi abuela. Una mujer que trabajó incansablemente en un café en la Plaza Mayor de Madrid para ahorrar cada céntimo. ¿Tu abogado? Repetí, recogiendo el contrato de Industrias Harrison de una esquina de mi escritorio, donde él lo había apartado. Este único acuerdo había generado más ingresos que todo lo que Diego había ganado en su vida. El mismo Diego que hace un mes llamó parásitos a los abogados cuando contraté a Sofía para revisar nuestros documentos de expansión. Se removió en mi silla ergonómica hecha a medida, que costó más que su membresía mensual del gimnasio. Eso era diferente. Esto es para proteger nuestros intereses. Nuestros intereses. Dejé el contrato y tomé su libreta. Su letra parecía el intento de un niño de hacer cursiva, todo bucles e incertidumbre. Había escrito bienes gananciales en la parte superior y había listado todo lo que yo poseía, incluso cosas de antes del matrimonio.
las joyas de mi abuela, la casa de campo en Galicia que mi padre me dejó, y los cuadros originales que compré para celebrar mi primer €1.000.000 en ventas. Diego se puso de pie, rodeando el escritorio para mirarme directamente. He contribuido a este matrimonio, Camila. Mientras tú construías tu negocio, yo mantuve nuestro hogar. Apoyé tu carrera. Mantuvo nuestro hogar. Pensé en los fontaneros que contraté para arreglar la fuga del tejado, que él nunca notó. El servicio de jardinería que pagué porque su idea de trabajar en el jardín era contratar a unos niños del vecindario que nunca aparecían. El servicio de limpieza que venía 2 veces por semana, mientras él estaba en almuerzos interminables, con socios que nunca parecían tener negocios reales. ¿Eso le dijiste a tu abogado?, pregunté, notando una tarjeta de presentación de García y Asociados, asomando por debajo de los papeles de la hipoteca. ¿Que mantuviste nuestro hogar mientras yo trabajaba? He hecho sacrificios, dijo Diego, subiendo un poco la voz. Puse mi carrera en pausa por este matrimonio. La carrera que nunca existió. La consultora que nunca tuvo clientes. La empresa de desarrollo de aplicaciones que nunca desarrolló una aplicación. La empresa de asesoría financiera que nunca asesoró a nadie, porque Diego no tenía las licencias requeridas y no mostraba interés en obtenerlas. Me acerqué a la ventana, mirando el jardín que yo había diseñado y pagado, donde había plantado las rosas de la casa de mi abuela, después de que ella muriera, la casa por la que ella me había dejado el dinero suficiente para comprar este lugar, en una época en la que Diego todavía vivía en el sótano de su hermano, hablando de potencial y oportunidades, mientras jugaba videojuegos hasta el amanecer. «Esta casa es mía, Diego», dije en voz baja, viendo al señor patrón pasear a su perro por nuestra entrada. Mi entrada. Era mía antes de que nos conociéramos. La escritura está solo a mi nombre. He pagado cada cuota de la hipoteca, cada reparación, cada mejora. «Estamos casados», dijo Diego, como si esas 2 palabras borraran años de registros financieros. La ley dice que los bienes prematrimoniales siguen siendo propiedad separada a menos que se mezclen. Me giré para mirarlo. He sido muy cuidadosa de no mezclarlos. El rostro de Diego se enrojeció. Tomó una pila de extractos bancarios y me los agitó. Estos muestran transferencias a la cuenta conjunta. Pones dinero en nuestra cuenta compartida cada mes para los gastos del hogar, comestibles, servicios, tus gastos personales. Todo documentado, todo separado de la hipoteca y los impuestos que pago desde mi cuenta de empresa. Él golpeó los papeles contra el escritorio, su falsa compostura desmoronándose. Me merezco algo por estos 4 años. No puedes simplemente... ¿No puedo qué, Diego? Tomé la escritura, sosteniéndola a contraluz. No puedo ser dueña de lo que compré con mi herencia. No puedo quedarme con lo que he pagado cada mes, mientras tú estabas en el gimnasio, en el almuerzo, en eventos de networking que nunca te conectaron con nada. Diego tomó su maletín, torpemente manipulando los cierres de combinación que probablemente puso ayer. Esto no ha terminado. Tomás García es uno de los mejores abogados de divorcio de la provincia. Tomás García se anuncia en los bancos de los autobuses, dije, recordando los estridentes carteles amarillos que había visto en el centro de la ciudad. Fue suspendido de la abogacía 2 veces por faltas éticas. El rostro de Diego se puso pálido. ¿Cómo sabes? Dirijo una consultora, Diego. Hago investigaciones. Es lo que se necesita para tener un negocio exitoso. Recogí mis documentos del escritorio, volviendo a ordenarlos. Algo que sabría si alguna de tus empresas hubiera progresado más allá de las presentaciones en PowerPoint. Él se quedó allí, con el maletín apretado contra el pecho como una armadura. La luz de la mañana lo hacía parecer más joven, más como el hombre encantador
que había conocido en aquella conferencia hacía 4 años. El que hablaba de sueños y ambición, el que me hizo creer que ser una pareja significaba algo más que una contribución financiera. «Ya veremos qué pasa cuando se presenten los papeles», dijo Diego, moviéndose hacia la puerta. «Quizás te sorprenda lo que un buen abogado puede hacer». Me senté en mi silla, aún caliente por su presencia, y abrí mi correo electrónico. 3 nuevas consultas de clientes, una renovación de contrato para el Grupo Moraleja y un mensaje de Sofía Hernández, mi abogada, con el asunto. Urgente. Leer de inmediato. Mi abogada, que sí era una de las mejores de la provincia, llevaba meses esperando este día. «Diego», lo llamé cuando llegó a la puerta. Él se giró, con una chispa de esperanza cruzando sus facciones. «Las cerraduras habrán sido cambiadas para cuando llegues a casa esta noche. El descenso a la realidad». Teteas. Si llegaron hasta aquí, es porque esta historia es tan intrigante como parece. Comenten abajo con el emoji que mejor represente lo que están sintiendo en este momento. Y no se pierdan el resto de la historia. Sigan adelante. Las cerraduras no se cambiarían hasta dentro de 6 horas, pero yo tenía problemas más inmediatos. Emma, mi asistente, tocó a la puerta de mi oficina 20 minutos después de que Diego se fuera, llevando los extractos financieros mensuales que yo solía revisar. Su expresión me hizo el estómago antes de que hablara. «No estaba segura de si debía traértelos directamente», dijo Emma, dejando la carpeta sobre mi escritorio con una vacilación inusual. Llevaba conmigo 3 años, la contraté recién salida de la escuela de negocios, y nunca la había visto tan incómoda. «Diego los recogió de contabilidad ayer. Dijo que te estaba ayudando con la revisión mensual». Abrí la carpeta, revisando primero los extractos de la tarjeta de crédito. Todo parecía normal hasta que llegué a la 3ª página. Allí estaba, enterrado entre un almuerzo de negocios y material de oficina. García y Asociados, cuota de retención de 2.500 €, con fecha de hace 3 semanas. El mismo día que Diego me había sorprendido con flores y una cena en mi restaurante favorito, diciendo que quería celebrar mi último contrato ganado. «Emma», dije, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que sentía. «¿Dijo algo Diego cuando los recogió?» Ella se movió incómoda. Mencionó algo sobre entender mejor el negocio. Dijo que quería involucrarse más en tu éxito. Hizo una pausa y añadió en voz baja. También me preguntó si sabía cómo se manejaban los activos corporativos en las sociedades. Asumí que se refería a las sociedades de negocios. Por supuesto que sí. Diego, que no podía ni llevar sus propias cuentas, de repente se interesaba por la división de activos corporativos. Revisé más páginas y encontré 2 consultas adicionales cargadas a nuestra cuenta conjunta. Una con un tasador de propiedades y otra con alguien llamado Javier Ramos, cuyo perfil de LinkedIn, que rápidamente busqué, revelaba que era un tasador de empresas especializado en compañías privadas. Mi teléfono sonó a las 12:30 en punto. El nombre de Diego en la pantalla iba acompañado de una foto de nuestra boda. Ambos sonriendo a algo fuera de cámara. Recordé ese momento. Mi primo estaba haciendo caras, tratando de hacernos reír para el fotógrafo. Parecíamos felices, jóvenes, sin saber que uno de nosotros era capaz de una traición tan calculada. «Hola, cariño». La voz de Diego tenía una energía extraña, como si estuviera leyendo un guión. «¿A qué hora llegarás a casa? Estoy planeando algo especial para cenar». Diego no cocinaba. En 4 años de matrimonio, sus logros culinarios incluían tostadas quemadas y, ocasionalmente, recalentar comida a domicilio con éxito. ¿Algo especial?,
Necesitamos hablar de nuestro futuro, dijo, y pude oír papeles crujiendo de fondo. De hacer algunos cambios que nos beneficien a ambos. Las palabras sonaban ensayadas. Probablemente las había practicado frente al espejo esta mañana, después de que me fuera. Me lo imaginé allí, gesticulando a su reflejo, probando diferentes inflexiones, hasta encontrar una que sonara autoritaria en lugar de desesperada. Llegaré a casa a las 7, mentí, ya reordenando mentalmente mi agenda. ¿Traigo vino? No lo tengo todo controlado. Otra novedad. Que Diego se encargara de algo más allá de su horario de gimnasio era notable. Solo ven tú. Después de que colgó, me senté en mi oficina, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. El hombre que necesitaba instrucciones detalladas para operar nuestra cafetera estaba orquestando algo que él creía brillante. La misma persona que había olvidado nuestro aniversario 2 veces, de repente era lo suficientemente detallista como para contratar abogados y tasadores sin que yo lo supiera. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Su número de Sevilla me trajo una clase diferente de temor. Mamá nunca llamaba en horario de oficina, a menos que algo anduviera mal. Camila, cariño, estoy confundida, empezó sin preámbulos. Diego llamó esta mañana preguntando por la casa de campo de tu padre en Galicia. Quería saber si la escritura estaba a tu nombre o si aún era parte de la herencia. La casa de campo. 2 hectáreas de terreno virgen, junto a un lago que mi padre me había dejado cuando murió hace 5 años. Diego había ido exactamente una vez. Se quejó de la falta de Wi-Fi todo el fin de semana y juró no volver jamás. ¿Qué le dijiste? Nada específico, pero estaba muy insistente. Dijo que te estaba ayudando a organizar los bienes familiares con fines fiscales. Hizo una pausa y pude oír su incertidumbre. ¿Desde cuándo a Diego le importan los impuestos? La Navidad pasada ni siquiera sabía lo que era un modelo 190. Mamá preguntó por algo más. Las joyas de tu abuela, si estaban tasadas formalmente, si había documentación. Su voz se endureció. Camila, ese chico ha asistido a una sola reunión familiar en 4 años. Ahora me llama para preguntar por escrituras y tasaciones. Diego había estado en la despedida de soltero de su hermano durante el funeral de papá. Se había perdido el cumpleaños 90 de mi abuela por un retiro de networking que resultó ser un fin de semana de golf. Nunca había mostrado interés en mi familia, más allá de preguntar si había fondos fiduciarios que él debería conocer. No le digas nada más, mamá. Si vuelve a llamar, remítelo a mí. Ya lo hice. Le dije que mi memoria ya no es lo que era. Se rió con malicia. Mi memoria está bien. Recuerdo exactamente lo que pienso de los hombres que planean sus ataques mientras fingen amarte. Después de que mi madre colgó, hice mi propia llamada. Sofía Hernández respondió al segundo tono. Su voz era nítida y profesional. Camila, me preguntaba cuándo llamarías. ¿Te lo esperabas? Me lo esperaba desde que Diego apareció en la gala benéfica de la Fundación Cívica el mes pasado, charlando con abogados de divorcio durante el cóctel. La información corre en los círculos legales. Pensé en esa noche. Diego había desaparecido durante 1 hora, alegando que estaba haciendo networking. Yo estaba demasiado concentrada en conseguir una donación para un refugio de mujeres como para prestar atención a su paradero. Los dedos de Sofía volaban por su teclado mientras hablaba. Déjame abrir tus archivos. El fideicomiso Varela Consulting, establecido 2 años antes de tu matrimonio. La casa a nombre exclusivo del fideicomiso. Tu empresa constituida como una entidad separada contigo, como única propietaria. Tus bienes prematrimoniales, todos documentados y nunca mezclados con fondos conyugales. ¿Estoy protegida? Más que protegida. Eres a prueba de balas, legalmente hablando.
Hizo una pausa y pude oír su sonrisa a través del teléfono. Diego puede contratar a todos los abogados de aquí a Marbella. La documentación es hermética. Entonces, ¿por qué siento que estoy perdiendo algo? La voz de Sofía se suavizó un poco. Porque lo estás. Estás perdiendo la ilusión de con quién pensabas que te habías casado. Eso a menudo es más difícil que perder dinero. ¿Qué me recomiendas? Déjalo jugar su mano. Documéntalo todo. Cada conversación, cada transacción financiera, cada reunión con su abogado de descuento. Su tono se endureció de nuevo, volviendo al modo profesional. Los hombres como Diego siempre exageran cuando creen que están ganando. Su ego se convierte en evidencia. Pensé en Diego sentado en mi silla, esta mañana, ordenando mis papeles como si fueran accesorios en su actuación. El maletín nuevo, la postura ensayada, las frases memorizadas. No solo estaba planeando un divorcio, estaba organizando una toma de posesión. Sofía está planeando algo para esta noche, una cena donde discutiremos nuestro futuro. Entonces, dale la actuación que espera, que piense que no sospechas nada. Cuanta más confianza sienta, más errores cometerá. Hizo una pausa. ¿Y Camila? Graba todo. La ley en España permite la grabación si tú eres parte de la conversación. Tu teléfono en tu bolsillo es perfectamente legal. Colgué sintiéndome más firme, pero de alguna manera más triste. Esta mañana, Diego había sido mi decepcionante esposo. Esta tarde era mi oponente. Para esta noche se revelaría como algo peor. Un hombre que había pasado años durmiendo a mi lado mientras planeaba su traición, practicando sus líneas frente al espejo, convencido de que podía tomar todo lo que había construido, solo porque me había visto construirlo. Llegué a casa exactamente a las 7, con mi teléfono grabando en el bolsillo de mi chaqueta. El peso era un pequeño consuelo frente a lo que se avecinaba. La casa olía raro, a salsa de soja y algo sintético. Diego había pedido comida china, pero no de nuestro restaurante habitual. Esta venía del restaurante de carretera, el que habíamos probado una vez, y jurado no volver después de encontrar un pelo en el arroz. Había puesto la mesa del comedor con la vajilla de porcelana inglesa de mi abuela, los delicados platos azules y blancos que ella había traído de Inglaterra en 1952. Los habíamos usado exactamente 2 veces en 4 años, nuestro primer aniversario y la noche en que mi cliente más grande firmó una extensión de contrato de 5 años. Ambas veces, Diego se había quejado de tener que lavarlos a mano, diciendo que era pretencioso tener platos que no podías meter en el lavavajillas. Ahora, se movía por mi cocina con un propósito extraño, sirviendo pollo a la naranja y ternera con brócoli en porcelana, que había sobrevivido a 2 guerras mundiales y 3 generaciones, solo para ser utilizada como accesorio en la actuación de Diego. Incluso había encendido velas, de las caras que yo guardaba para los cortes de luz, y atenuado las luces a lo que él probablemente pensaba que era romántico, pero en realidad hacía que la habitación pareciera una funeraria. «Siéntate», dijo, señalando mi silla habitual mientras él permanecía de pie, con una carpeta de Manila bajo el brazo. Se había cambiado a un traje diferente, este azul marino, también comprado con mi tarjeta de crédito durante su fallida búsqueda de empleo del año pasado. Necesitamos tener una conversación honesta sobre nuestro matrimonio. Me senté, notando cómo se había posicionado entre yo y la puerta, probablemente algo que su abogado le había sugerido: establecer dominio, controlar la salida, hacerla sentir atrapada. Lo que ni Diego ni su abogado de banco de autobús entendían era que yo había negociado con ejecutivos corporativos que comían tácticas de intimidación para desayunar.
Diego se aclaró la garganta y se lanzó a lo que era obviamente un discurso preparado. Camila, nos hemos distanciado. Nuestras vidas han divergido de maneras que ninguno de los dos anticipó cuando dijimos nuestros votos. Hizo una pausa dramática, como había visto a los actores hacer en las películas. He estado buscando en mi alma, asistiendo a terapia, trabajando en mí mismo. Terapia. Eso era nuevo. A menos que contara los videos motivacionales de YouTube como ayuda profesional, Diego nunca había puesto un pie en la consulta de un terapeuta. Continuó, su voz adoptando la cadencia de una mala charla TED. Me he dado cuenta de que nuestro matrimonio se ha desequilibrado. Tú estás consumida por tu trabajo y yo me he quedado para gestionar todo lo demás solo. El trabajo emocional, la gestión del hogar, el sacrificio de mis propios sueños para apoyar los tuyos. Extendí la mano para tomar mi vaso de agua, dejándolo continuar su monólogo mientras estudiaba su rostro. Lo había practicado frente a un espejo, probablemente varias veces. Sus gestos eran demasiado coordinados, sus pausas demasiado calculadas. Incluso la forma en que había colocado sus manos en el respaldo de mi silla estaba puesta en escena. Creo que lo mejor es que nos separemos, continuó, finalmente deslizando la carpeta de Manila sobre la mesa, apartando un recipiente de salsa agridulce. He hecho redactar unos papeles que creo que son justos para ambas partes. Abrí la carpeta mientras Diego miraba, su respiración ligeramente acelerada. La primera página era exactamente lo que esperaba. Un documento legal ridículo, que parecía haber sido descargado de un sitio web de plantillas y rellenado con interpretaciones creativas de la ley de propiedad. Exigía la casa, citando sus contribuciones a su mantenimiento y mejora. Quería una pensión alimenticia basada en sus sacrificios de carrera. Incluso había listado mi negocio como un bien ganancial, afirmando que había sido un consultor no oficial durante su desarrollo. ¿Quieres la mitad de Varela Consultoría?, dije. No como una pregunta, sino como confirmación de su delirio. He sido tu caja de resonancia para cada decisión importante, dijo Diego, su confianza aumentando. He asistido a eventos de networking, he apoyado tus noches de trabajo, he sacrificado mis propias empresas. Pasé a la siguiente página. Quería las joyas de mi abuela, llamándolas regalos matrimoniales. La casa de campo en Galicia estaba listada como propiedad recreativa conjunta. Incluso mi coche, comprado 6 meses antes de nuestra boda, era de alguna manera clasificado como un activo compartido. Diego se acercó, parándose ahora sobre mí. Esto es lo justo, Camila. Lo que construimos juntos debe ser dividido por igual. Continué leyendo en silencio, mi expresión neutral, mientras por dentro catalogaba cada reclamo ridículo, cada imposibilidad legal, cada pieza de evidencia de que Diego no entendía lo que realmente había firmado esta mañana en mi oficina. Los papeles que había ordenado tan cuidadosamente en mi escritorio habían sido señuelos, documentos que había dejado accesibles, sabiendo que su curiosidad superaría su limitada capacidad de atención. La paciencia de Diego estaba decayendo. ¿Vas a firmar? Dejé los papeles y levanté la vista. ¿Quieres la casa? Me merezco la casa. La he convertido en un hogar mientras tú la has tratado como un hotel. ¿Y mi negocio? Nuestro negocio, construido durante nuestro matrimonio. Propiedad conyugal. La casa de campo en Galicia, donde hemos creado recuerdos como pareja. Cada mentira era dicha con creciente confianza, como si la repetición pudiera transformar la ficción en hecho. Diego había pasado exactamente una noche en la casa de campo. Se había quejado todo el tiempo y se había ido temprano alegando reacciones alérgicas a los pinos, que misteriosamente nunca lo afectaban en Navidad.
Tomé el bolígrafo que había colocado junto a los papeles. Un Bic azul, ni siquiera uno bueno. Y él retrocedió anticipando la victoria. Su teléfono ya estaba fuera, probablemente listo para enviar un mensaje a su hermano o a sus amigos del gimnasio sobre su negociación exitosa. No, dije simplemente, dejando el bolígrafo. El rostro de Diego se enrojeció. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir no. No voy a firmar estos papeles. Su estudiada compostura se rompió como pintura barata. Tienes que firmarlos. Esto es lo que va a pasar. He tomado una decisión. ¿Tu decisión? Me puse de pie lentamente, igualando su altura con mis tacones. ¿Tu decisión sobre mi casa? ¿Mi negocio? ¿Mi herencia? Las manos de Diego se cerraron en puños. Nuestra casa, nuestro negocio. 4 años de matrimonio hacen que todo sea nuestro. Así no es como funciona la ley de propiedad, Diego. Golpeó la palma de la mano contra la mesa, con la fuerza suficiente para hacer sonar la porcelana. No me des lecciones de leyes. Mi abogado dice... ¿Tu abogado, el que se anuncia en los bancos de los autobuses? El rostro de Diego pasó del rojo al púrpura. Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a lo que él probablemente pensaba que era amenazador. Vas a firmar estos papeles, Camila. Puedes hacerlo voluntariamente o podemos hacerlo por las malas. ¿Las malas? Casi sonreí. ¿Qué significa eso exactamente? Se enderezó, se puso de pie en toda su altura y señaló la puerta. Firma los papeles o lárgate. Esta es mi casa ahora. He establecido residencia. He contribuido a su mantenimiento. Firma o empaca tus cosas y vete. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, tal como Sofía había predicho. Diego había lanzado su ultimátum exactamente como su abogado de bajo coste le había instruido, sin entender que acababa de cometer varios errores legales en menos de 30 segundos, todo ahora grabado en mi teléfono. Tomé el bolígrafo de nuevo y todo el cuerpo de Diego se relajó, la victoria escrita en sus facciones. Firmé cada página lentamente, deliberadamente, haciéndole ver cada firma. Mi nombre fluía por las líneas de firma con la misma precisión que usaba para contratos millonarios. Cada letra perfectamente formada. Cuando terminé, dejé el bolígrafo y saqué las llaves de la casa de mi bolsillo, colocándolas junto a los papeles firmados con una ceremonia intencional. Mi anillo de bodas le siguió, el de platino que yo misma había comprado cuando Diego dijo que los anillos eran símbolos de propiedad anticuados. La ironía no se me escapó. Me puse de pie, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta sin decir una palabra. Diego me llamó, su voz con una mezcla de confusión y triunfo. ¿Eso es todo? ¿Simplemente te vas? Me detuve en el umbral, mirándolo mientras estaba allí, parado entre los recipientes de comida a domicilio y la porcelana robada, sosteniendo papeles que no entendía, celebrando una victoria que existía solo en su imaginación. No dije nada. No había nada que decir que no se pudiera entregar mejor a través de canales legales. 20 minutos después, estaba en la sala de conferencias de Sofía, la que usualmente estaba reservada para deposiciones y negociaciones de acuerdos. Ella se había quedado hasta tarde tal como había prometido, y ya había preparado todo lo que necesitábamos. Café en tazas de verdad, no en los vasos de papel que Diego siempre cogía en las gasolineras. Documentos legales esparcidos sobre la mesa en secciones organizadas, cada una debidamente etiquetada. ¿Lo dijo?, preguntó Sofía, abriendo las redes sociales en su portátil. Palabra por palabra, firma o te largas. Incluso señaló la puerta para enfatizar. La sonrisa de Sofía era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Perfecto. Ahora, revisemos lo que ha estado publicando mientras estabas en la cena. El despertar de la traición. Preguntas para la audiencia.
El portátil de Sofía se iluminó con la última publicación de Instagram de Diego, subida solo 45 minutos después de que yo dejara la casa. La foto lo mostraba levantando una cerveza en mi salón, rodeado de su equipo de gimnasio, con la leyenda: "Nuevo capítulo empieza ahora". A veces tienes que deshacerte de la gente tóxica para encontrar tu paz. Nuevo comienzo, mi casa, mis reglas, subiendo de nivel. Literalmente está transmitiendo evidencia, dijo Sofía, tomando capturas de pantalla con precisión metódica. Mira esta. Deslizó la pantalla a otra publicación donde Diego había fotografiado mi oficina, ahora transformada en lo que parecía un paraíso de juegos. 3 monitores colocados sobre mi escritorio artesanal, tiras de LED a lo largo de las paredes que yo misma había pintado. Su colección de figuras de acción, mostrada donde mis premios solían estar. La leyenda decía: finalmente convirtiendo este espacio de trabajo en algo productivo. No más vibras de prisión corporativa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jennifer Pérez, mi vecina de 2 casas más abajo. Ella y yo no éramos cercanas, pero compartíamos el tipo de relación educada que implicaba saludarse con la mano durante nuestras carreras matutinas. Su mensaje era breve. Diego está haciendo una gran fiesta. Acabo de verlo dar un recorrido a unas 10 personas. Les está diciendo a todos que abandonaste el matrimonio por tu carrera. Pensé que deberías saberlo. Otro mensaje de texto llegó inmediatamente, esta vez con un archivo de video adjunto. Jennifer había filmado desde la ventana de su cocina, captando a Diego en el porche delantero con su hermano y varios hombres que reconocí de su gimnasio. Su voz se escuchaba claramente a través de la tranquila calle. Ella eligió las hojas de cálculo por encima de la familia. Le di un ultimátum y literalmente se marchó. Simplemente se fue. ¿Pueden creerlo? 4 años de apoyar su ambición y ni siquiera pudo luchar por nosotros. Dejé mi teléfono en el mostrador de mármol del baño de la suite del hotel. El Hotel Marriott del centro no era barato, pero necesitaba una base de operaciones que se sintiera controlada, profesional, en algún lugar donde pudiera pensar sin el peso emocional de los recuerdos en cada rincón. La suite tenía una sala de estar separada, con un escritorio donde ya había instalado mi portátil, preparándome para lo que vendría a continuación. El nombre de Marcos Chen apareció en la pantalla de mi teléfono. Mi director financiero rara vez llamaba fuera de horas, a menos que algo requiriera atención inmediata. La transición está completa, dijo Marcos sin preámbulos. Todas las cuentas de la empresa han sido reestructuradas. El acceso de Diego Vilches fue terminado a las 8:47 p.m. Su tarjeta corporativa fue desactivada y todos los pagos automáticos vinculados a ella han sido suspendidos a la espera de ser reasignados. ¿Cuántos pagos automáticos? 17, incluyendo el alquiler de su BMW, la membresía del gimnasio, el acceso al club de campo, una unidad de almacenamiento de vino y algo llamado entrenamiento de presencia ejecutiva, que ha estado cobrando 400 € mensualmente durante el último año. Entrenamiento de presencia ejecutiva. Diego me había dicho que eso era asesoramiento de carrera para ayudarlo a lanzar su consultora. Yo había estado financiando a su coach para que le dijera que era especial, mientras él no contribuía con nada a nuestro hogar, excepto platos sucios y promesas vacías. Documéntalo todo, Marcos. Crea un rastro de auditoría completo, ya en curso. Además, Diego intentó usar la tarjeta corporativa hace 20 minutos en algo llamado Bar Deportivo La Velocidad. La transacción fue denegada. Por supuesto que había intentado poner su fiesta de celebración en la tarjeta de mi empresa.
la misma tarjeta que había estado usando durante años para financiar sus almuerzos con potenciales socios de negocios que nunca se materializaron en empresas reales. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez mostrando la cara de mi hermana Laura. Una foto de la Navidad pasada cuando nos visitó desde Gijón. Laura era 3 años menor, pero décadas más sabia a la hora de leer a la gente. Nunca le había gustado Diego, aunque había sido lo suficientemente educada como para ocultarlo. ¿Qué clase de basura manipuladora está intentando hacer Diego? La voz de Laura estaba tensa de rabia. Me acaba de llamar, afirmando que estás teniendo algún tipo de colapso, que te fuiste del matrimonio y necesitas espacio para procesar tus emociones. De hecho, me sugirió que debería animarte a buscar terapia para tu adicción al trabajo. ¿Te llamó a ti? Hace 20 minutos. Tuvo la osadía de sonar preocupado, como si fuera el esposo angustiado. Repetía que habías elegido tu carrera por encima de la familia, que él había intentado todo para salvar el matrimonio, pero que tú estabas demasiado centrada en el dinero para ver lo que realmente importaba. Me acerqué a la ventana de la suite mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, Diego estaba celebrando en mi casa, contando su versión de los eventos a cualquiera que lo escuchara. La narrativa de villana que él había creado, donde yo era la empresaria fría y calculadora que había abandonado a un esposo amoroso. Laura está tratando de controlar la narrativa antes de... ¿Antes de qué? Camila, ¿qué está pasando realmente? Porque el Diego que me llamó sonaba entrenado, como si estuviera leyendo un guión. Usó palabras que Diego no conoce. Mencionó trabajo emocional y equidad en la relación. ¿Desde cuándo Diego conoce esos términos? El silencio de Laura duró varios segundos. Está tratando de quedarse con la casa, ¿verdad? La casa que el dinero de la abuela compró. Entre otras cosas, ese patético sanguijuela. 4 años de que tú pagaras por todo mientras él jugaba a ser empresario, y ahora quiere robar lo que construiste. Su voz se elevó. ¿Recuerdas cuando papá estuvo en el hospital? ¿Dónde estaba Diego? Ah, sí, en un retiro de networking crucial que resultó ser un fin de semana de golf. Lo recuerdo. 3 meses papá estuvo enfermo, y Diego lo visitó una vez, por 20 minutos, y ahora me llama hablando de valores familiares. Hizo una pausa. Su voz se suavizó. ¿Necesitas que vaya a recoger algo de la casa? Documentos importantes, las joyas de la abuela, cualquier cosa que él pueda dañar o reclamar. Aún no. Que piense que ha ganado por ahora. Camila, te conozco. ¿Estás planeando algo? No estoy planeando nada. Simplemente estoy documentando la realidad mientras Diego crea su propia fantasía. Después de que Laura colgó, abrí mi portátil y entré en la aplicación de nuestro banco. La cuenta conjunta mostraba los gastos de Diego en tiempo real. 127 € en el bar deportivo La Velocidad. Denegado. 84 € en la tienda de licores. Denegado. 45 € en la pizzería. Denegado. Cada rechazo tenía una marca de tiempo, creando un rastro digital del colapso de la celebración de Diego. Un mensaje de Emma apareció. Diego llamó a la oficina preguntando cómo acceder al portal de la empresa. Dijo que necesitaba revisar documentos de la sociedad. El sistema de seguridad lo marcó como un intento de acceso no autorizado. Documentos de la sociedad. Diego, que nunca había sido socio en nada excepto en gastar mi dinero, ya estaba intentando establecer un reclamo sobre mi negocio. Su abogado debió haberle dicho que reuniera evidencia de participación, sin entender que cada intento de inicio de sesión, cada llamada, cada mensaje, estaba siendo registrado por personas que sí entendían de documentación. Mi teléfono vibró con otra notificación de 'de 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 'de
la que había mandado a construir para mi colección de vinos de inversión. Había abierto una de mis botellas de Chateau Margaux de 2015, valorada en unos 800 €, y la estaba sirviendo en vasos de plástico a sus amigos del gimnasio. La leyenda: la vida es demasiado corta para guardar cosas para ocasiones especiales. Hoy es la ocasión especial. Sofía me envió un mensaje de texto de inmediato. Está documentando la destrucción de bienes privados. Sigue grabando todo. El silencio de la habitación del hotel se sentía extraño después de años de la constante bulla de Diego. Sus videojuegos, sus llamadas de conferencia para negocios que nunca arrancaron, sus podcasts motivacionales, puestos a un volumen que sugería que él pensaba que el éxito podía ser absorbido solo a través de los decibelios. Aquí, en este espacio temporal, pude pensar con claridad por primera vez en meses. Llegó otro mensaje, este de la concesionaria de BMW. Señora Varela, estamos intentando contactar a Diego Vilches con respecto al pago de su alquiler. La cuenta registrada ha sido denegada. Por favor, contáctenos a su primera conveniencia. El primer tropiezo de Diego estaba empezando. Mañana, cuando se despertara con resaca en mi casa, rodeado de botellas vacías y los escombros de su fiesta de victoria prematura, las llamadas comenzarían. El gimnasio preguntando por su membresía, el club de campo por su tarjeta de acceso, la bodega por su cuota mensual. Cada pequeño fracaso se convertiría en una avalancha de realidad que ninguna cantidad de filtros de Instagram podría ocultar. Cerré mi portátil y me preparé para dormir en sábanas que no olían a la colonia de Diego, ni llevaban el peso de las decepciones compartidas. Mañana traería nuevos acontecimientos, nuevas evidencias, nuevos errores, mientras Diego continuaba celebrando una victoria que existía solo en su imaginación. El final, que lo cambió. Todo, conclusión y CTAs. La mañana llegó con un mensaje de texto de Emma que me hizo sentarme de golpe en la cama del hotel. ¿Podemos vernos antes de que abra la oficina? Hay algo que debí haberte dicho hace meses. La marca de tiempo mostraba las 5 a.m. Emma nunca enviaba mensajes antes de las 7, a menos que algo anduviera muy mal. Nos vimos en una cafetería tranquila a 3 manzanas de mi oficina, de esas en las que se discuten negocios en susurros y nadie levanta la vista de sus portátiles. Emma ya estaba allí, destrozando nerviosamente una servilleta en pedacitos, su habitual compostura completamente ausente. Hace 3 meses, durante la conferencia de Industrias Paz, comenzó sin preámbulos. Vi a Diego en el Marriott del centro. Tú estabas dando tu presentación y yo salí a manejar una emergencia con el contrato de Barcelona. Hizo una pausa, obligándose a mirarme a los ojos. Estaba con alguien, una mujer, de unos 20 años, rubia, muy en forma. La música de jazz de la cafetería sonaba suavemente mientras procesaba esta información. Hace 3 meses, Diego me había dicho que no podía asistir a la conferencia por un problema estomacal. Yo había dado mi presentación ante 300 líderes de la industria mientras mi esposo estaba en un hotel a 6 manzanas de distancia. Me convencí a mí misma de que era una reunión con un cliente, continuó Emma. Diego siempre hablaba de sus negocios, así que pensé que tal vez finalmente había encontrado un inversor o socio. Sacó su teléfono, navegando por Instagram con eficiencia. Luego, la semana pasada, vi esto. La pantalla mostraba el perfil de una mujer. Jessica Reyes, entrenadora personal e influencer fitness. En sus publicaciones recientes, Jessica llevaba mi pulsera de tenis de diamantes, la que Diego había dicho que estaba en el joyero para ser limpiada.
Otra foto la mostraba con mi reloj Cartier, un regalo de aniversario que supuestamente se había perdido durante nuestras últimas vacaciones. El collar de perlas de mi abuela adornaba su cuello en una selfie de gimnasio, bendecida y viviendo mi mejor vida. «Estas son todas tus joyas, ¿verdad?», preguntó Emma en voz baja. «Las reconozco de los eventos de la empresa». Las perlas habían sido el regalo de bodas de mi abuelo a mi abuela en 1951. Diego me había dicho que estaban en la joyería para ser reensartadas. El reloj había desaparecido misteriosamente de nuestra cómoda. La pulsera de tenis, supuestamente, se había caído durante una de las salidas de golf de Diego, y él había presentado un reclamo al seguro que yo nunca había seguido porque confiaba en mi esposo. Sofía llamó mientras yo todavía miraba el Instagram de Jessica. Mi contable forense encontró algo interesante. Diego abrió una cuenta separada hace 4 meses en el Primer Banco Nacional. En una sucursal diferente a la habitual, usando tu dirección de casa, pero solo su nombre. ¿Cuánto? 37,000 € en depósitos durante 4 meses. Depósitos en efectivo estructurados para evitar requisitos de informes. Tácticas de ocultación clásicas. Papeles crujieron de fondo. El momento coincide con la desaparición de artículos de tu inventario. El servicio de té. De plata de tu abuela. Los libros de primera edición de la colección de tu padre. Varias cosas de tu unidad de almacenamiento. Los libros de mi padre. La colección completa de Lorca que él había construido durante 40 años. Cada volumen cuidadosamente seleccionado y conservado. Diego había dicho que la unidad de almacenamiento había sido reorganizada para un mejor control del clima, que todo estaba más seguro en nuevos contenedores que yo no había tenido tiempo de inspeccionar. Ha estado liquidando activos durante meses, continuó Sofía, construyendo un fondo de escape mientras tú pagabas por todo. La hipoteca, los servicios, el seguro de su coche, la comida, su membresía del gimnasio. Estabas financiando su estilo de vida mientras él te robaba para financiar su salida. Después de terminar la llamada, conduje hasta mi casa. No para confrontar a Diego, sino para hablar con la señora Chin, mi vecina. Ella respondió de inmediato como si me hubiera estado esperando. La señora Chin tenía 73 años, tan aguda como un documento legal, y había vivido al lado desde antes de que yo comprara la casa. Nunca le había gustado Diego, a quien llamaba ese hombre ruidoso cada vez que su música perturbaba su té de la tarde. «Tengo algo que mostrarle», dijo, llevándome a su comedor, donde un portátil estaba abierto sobre su pulida mesa de caoba. Mi nieto instaló estas cámaras de timbre después de los robos de paquetes el año pasado. Graban todo. La grabación comenzó a reproducirse. Sello de fecha, hace 2 semanas, 2:47 p.m. El BMW de Diego se detiene en nuestra entrada. Él se baja. Camina para abrir la puerta del pasajero a Jessica. Se reían, su mano en la parte baja de su espalda, mientras la guiaba hacia nuestra puerta principal. La intimidad casual de personas que habían hecho esto muchas veces antes. «Hay más», dijo la señora Chin, haciendo clic en otro archivo. «Esto es del mes pasado. Jessica llega sola con su propia llave. Mi llave de la casa. Entrando como si fuera la dueña del lugar mientras yo estaba en una reunión con un cliente en Boston. La marca de tiempo mostraba que se quedó durante 3 horas. Otro video los mostraba cargando cajas de la casa al coche de Diego. Mis cajas, mis pertenencias, mi vida siendo robada pieza por pieza mientras yo trabajaba 14 horas al día para pagar el techo sobre sus cabezas. Debí haber dicho algo antes, se disculpó la señora Chin,
pero no estaba segura de si era mi lugar interferir en asuntos matrimoniales. De vuelta en el hotel, Sofía había reunido más información sobre Tomás García, el abogado de Diego. La investigación pintaba un cuadro de una incompetencia asombrosa, envuelta en marketing llamativo. 2 suspensiones del Colegio de Abogados por faltas éticas, una por mal manejo de fondos de clientes y otra por presentar demandas frívolas. Su sitio web prometía una representación agresiva para los derechos de los hombres y presentaba testimonios que el investigador de Sofía descubrió que eran falsos. Se anuncia en Facebook y Craigslist, dijo Sofía, apenas ocultando su desdén profesional. Su tasa de éxito es del 12%. La mayoría de sus casos se resuelven de forma desfavorable o son desestimados. Diego lo había encontrado a través de un anuncio patrocinado que prometía victorias legales de David contra Goliat. La ironía era perfecta. Diego, convencido de su propia brillantez, había contratado a un abogado cuya incompetencia estaba documentada en registros públicos. Había elegido el brillo sobre la sustancia, el marketing sobre el mérito, de la misma manera que había enfocado todo en nuestro matrimonio. Marcos Chen envió otra actualización sobre la situación financiera de Diego. El entrenamiento de presencia ejecutiva había sido cancelado por falta de pago. Su unidad de almacenamiento de vino estaba enviando avisos de impago. El club de campo había suspendido su membresía a la espera del pago de las cuotas pendientes. Cada dominó cayendo, exactamente como se predijo. La imagen cuidadosamente construida de Diego desmoronándose una transacción rechazada a la vez. Jessica había publicado otra foto esa noche, luciendo el anillo de esmeraldas de mi abuela en un restaurante que reconocí como el lugar donde Diego me había propuesto matrimonio. La leyenda decía, cuando lo sabes, lo sabes. Nuevos comienzos. Ascenso más la vida es hoy. Genial. Como si mi vida, mi éxito, las joyas de mi abuela, fueran solo marcadores de posición temporales hasta que Diego pudiera cambiarse a un modelo más joven. La investigación estaba revelando más que solo fraude financiero y adulterio. Estaba exponiendo la planificación sistemática de un hombre que había visto nuestro matrimonio como una oportunidad de negocio desde el primer día, quedándose solo el tiempo suficiente para posicionarse para lo que él pensó que sería una salida rentable. Sofía y yo llegamos a su oficina a las 8 de la mañana, antes de lo habitual, porque quería revisar la documentación del fideicomiso una vez más, antes de que comenzaran las inevitables llamadas telefónicas. El sol de la mañana entraba por las ventanas de su oficina, iluminando las ordenadas pilas de papeles que representaban 4 años de mi matrimonio, reducidos a listas de activos y precedentes legales. A las 8:47 a.m., en punto, mi teléfono se iluminó con notificaciones del sistema automatizado de la concesionaria BMW. El coche de Diego había sido remolcado de mi entrada 30 minutos antes. El conductor de la grúa había dejado un aviso en la puerta principal explicando que el arrendatario debía contactar al Departamento de Servicios Financieros de inmediato. Diego, que rara vez se despertaba antes de las 11, descubriría esto en unas horas cuando saliera esperando encontrar su preciado símbolo de estatus, esperándolo en el garaje. Emma me reenvió un correo electrónico que había rebotado de la dirección de correo electrónico de la empresa de Diego, la que yo le había configurado hace 2 años cuando él insistió en que la necesitaba para su consultoría, que nunca se materializó. La dirección estaba muerta, la cuenta terminada a medianoche. Su teléfono sería el siguiente, una vez que se diera cuenta de que el dispositivo en su mano
De repente era solo un pisapapeles caro sin servicio celular. A las 9:15 a.m., Jennifer Pérez me envió un mensaje de texto con una foto desde la ventana de su sala de estar. Diego estaba en mi entrada en pijama, mirando el espacio vacío donde su BMW debería haber estado, sosteniendo el aviso de embargo, como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Incluso a distancia pude ver su confusión, transformándose en pánico mientras intentaba llamar a alguien, a cualquiera, solo para descubrir que su teléfono no tenía servicio. El asistente de Sofía llamó y entró, trayendo una taza de café recién hecho y con una expresión de diversión apenas reprimida. El señor Vilches acaba de intentar usar la cafetera de la casa. La aplicación del enchufe inteligente muestra 5 intentos fallidos de activarla de forma remota. También intentó encender la televisión, el sistema de sonido y las persianas automáticas. Todo ha sido desconectado de su acceso. El sistema de casa inteligente que yo había instalado el año pasado. Todo conectado a mi cuenta. Todo controlado por mi teléfono. Diego se había burlado de ello como tecnología innecesaria, pero ciertamente había disfrutado usando comandos de voz para ajustar la temperatura y la iluminación. Ahora estaba atrapado en una casa que ya no lo reconocía como un usuario autorizado. A las 9:42 a.m. Jessica Reyes actualizó su historia de Instagram. Estaba en un brunch con alguien nuevo, un hombre cuyo Rolex era visible en la imagen mientras él servía champán. La leyenda decía: cuando el universo elimina a las personas tóxicas automáticamente. Bendecida, cambiando para mejor, nueva energía. Diego había sido etiquetado en la publicación inicialmente, pero la etiqueta fue eliminada a los pocos minutos. Ella ya había pasado a su próximo objetivo. Marcos Chen llamó con una actualización sobre las transacciones intentadas por Diego esa mañana. Intentó comprar café en su lugar habitual. Denegado. Intentó conseguir gasolina en 3 estaciones diferentes. Todas denegadas. Incluso intentó usar su tarjeta de Apple Pay vinculada a la cuenta corporativa. Fue terminada a medianoche. Marcos hizo una pausa y pude oírlo teclear. Actualmente está en un cajero automático intentando acceder a la cuenta conjunta. Muestra un saldo de 0 a partir de la transferencia de esta mañana. Todo el ecosistema financiero de Diego se había colapsado de la noche a la mañana. Cada tarjeta, cada cuenta, cada pago automático que había sostenido su estilo de vida durante 4 años había sido sistemáticamente terminado. El hombre que había pasado la noche anterior celebrando su victoria estaba descubriendo que su imperio había sido construido sobre la base de otra persona. A las 10:03 a.m., el nombre de Tomás García apareció en la pantalla del teléfono de Sofía. Ella lo puso en altavoz y pudimos oír inmediatamente el pánico en su voz antes de que siquiera hablara. Papeles crujieron frenéticamente de fondo y alguien tecleaba rápidamente en un teclado. Señorita Hernández, necesito una aclaración sobre cierta documentación que acaba de llegar a mi conocimiento, comenzó García, su voz notablemente más aguda que durante las confiadas amenazas de ayer. El fideicomiso Varela Consulting, que mencionó. Mi cliente tenía la impresión de que la propiedad era un bien ganancial. Su cliente firmó documentos reconociendo que la propiedad era propiedad del fideicomiso, respondió Sofía. Su tono profesionalmente neutral, mientras sus ojos brillaban de satisfacción. Su firma aparece en 7 páginas diferentes, afirmando que entiende la estructura de propiedad. Pero él no... Quiero decir, puede haber habido cierta confusión sobre las implicaciones de esas firmas. Confusión.
Sofía abrió los documentos en su pantalla. El señor Vilches firmó un acuerdo de separación exigiendo derechos únicos y exclusivos sobre una propiedad que sabía que era propiedad del fideicomiso de mi cliente. Eso es fraude documental, señor García. Estoy segura de que alguien que se anuncia con experiencia en la división de propiedades reconocería la gravedad de eso. El tecleo de fondo se detuvo. Pudimos oír la respiración de García acelerarse mientras procesaba las implicaciones. Más papeles se revolvieron, y luego una conversación ahogada, mientras García aparentemente se cubría el teléfono para hablar con alguien más en su oficina. «Necesito revisar esto con mi cliente», dijo García cuando regresó, su voz tensa. «Parece haber un malentendido sobre la naturaleza de la propiedad». «No hay malentendido», dijo Sofía con calma. Su cliente intentó reclamar una propiedad que nunca poseyó, usando documentos que él creó mientras planeaba explotar comercialmente esa propiedad a través de alquileres a corto plazo. Tenemos sus publicaciones en redes sociales, sus listados de alquiler y su reconocimiento firmado de que entendía la estructura del fideicomiso. ¿Quiere que le envíe el archivo de evidencia? Otra pausa, más larga esta vez. Luego la voz de García, apenas controlada, hablando con alguien en su oficina, pero claramente audible a través del teléfono. «Ponme a Diego Vilches al teléfono de inmediato». Escuchamos el altavoz de la oficina de García encenderse y luego la voz de Diego, en pánico y enojado. «Tomás, ¿qué está pasando? Mi coche no está, mis tarjetas no funcionan, ni siquiera puedo hacerme un café en mi propia casa». «No es tu casa», dijo García rotundamente. «Nunca fue tu casa». «¿De qué estás hablando? Tengo el acuerdo de separación. Ella lo firmó, me dio la casa». La compostura de García finalmente se rompió por completo. Su voz se elevó a casi un grito, olvidando que Sofía y yo todavía estábamos en la línea. ¿Tienes idea de lo que acabas de permitirle hacer? Firmaste documentos reclamando la propiedad de un bien en fideicomiso. Un fideicomiso establecido antes de tu matrimonio. Cometiste fraude, Diego. Fraude documental. Ella no te dio nada. Tú le diste evidencia para enterrarte con ella. El silencio que siguió fue absoluto. Podíamos oír a Diego respirar en el altavoz, rápido y superficial, mientras la realidad finalmente penetraba en sus delirios. Sofía silenció nuestra llamada y escuchamos mientras García continuaba su explicación, su voz volviéndose cada vez más agitada mientras describía la catastrófica posición legal que Diego se había creado. La propiedad nunca fue un bien ganancial. Tus publicaciones en las redes sociales constituyen evidencia de la intención de cometer fraude. El acuerdo de separación que le hiciste firmar no tiene valor porque no puedes transferir la propiedad de algo que nunca poseíste. Y al reclamar derechos exclusivos sobre la propiedad, admitiste por escrito que entendías la estructura de propiedad mientras intentabas robarla de todos modos. La respuesta de Diego apenas fue audible. Toda su confianza fabricada se había evaporado. Pero dijiste que la posesión era un 90% de la ley. Dijiste que si establecía residencia. Lo dije antes de saber lo del fideicomiso, antes de saber que habías estado publicando sobre convertirla en una propiedad de alquiler, antes de saber que habías firmado documentos reconociendo que entendías la estructura de propiedad. García estaba claramente en modo de pánico total ahora. «Necesitas desalojar esa propiedad de inmediato, hoy, antes de que ella presente cargos criminales». Sofía volvió a activar nuestro teléfono. «Señor García, estamos dispuestos a darle a su cliente 72 horas para desalojar, siempre y cuando no dañe ninguna propiedad ni retire ningún artículo que no le pertenezca. Después de eso,
Procederemos con el desalojo formal y los cargos por fraude criminal. La voz de pánico de García todavía resonaba en la oficina de Sofía, cuando escuchamos a Diego de fondo gritar algo sobre derechos de ocupa y leyes de arrendamiento residencial. La llamada terminó abruptamente con García, diciendo que necesitaba revisar los precedentes del caso de inmediato. Sofía cerró su portátil con satisfacción y me miró a través de su escritorio de caoba. El aviso de desalojo será entregado mañana por la mañana a las 7, dijo, abriendo el portal de la comisaría en su pantalla. El agente Morales ya ha sido informado de la situación. Ha manejado docenas de estos casos en los que alguien reclama la propiedad sin una base legal. A la mañana siguiente, observé desde la ventana de mi habitación de hotel cómo el sol pintaba el centro de la ciudad con tonos dorados y ámbar. A las 7 a.m. en punto, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jennifer Pérez, mi vecina observadora. Había adjuntado un video del agente Morales, caminando por mi entrada con su uniforme impecable, llevando documentos oficiales que formalmente iniciarían la remoción de Diego de mi propiedad. 20 minutos después, mi teléfono sonó. El número de Diego apareció en la pantalla, llamando desde un teléfono fijo, ya que su servicio celular había sido terminado. Respondí al tercer tono, manteniendo mi voz neutral y profesional. «Camila, necesitamos hablar de esta situación», comenzó Diego, su voz careciendo de su habitual confianza fabricada. «Todo esto se ha salido de control. Quizás deberíamos sentarnos y discutir esto como adultos». «Ya lo discutimos, Diego. Me presentaste papeles de separación exigiendo mi casa, mi negocio y mis bienes heredados. Firmé exactamente lo que me pediste que firmara. Eso fueron solo tácticas de negociación. Ya sabes cómo son los abogados. Siempre empiezan alto». Su voz se quebró ligeramente, la desesperación comenzando a filtrarse. «Podríamos arreglar esto nosotros mismos. Tal vez intentemos terapia de pareja. Recuerda lo bien que estábamos al principio». El principio. Cuando Diego se había presentado como un ambicioso empresario, temporalmente en Rogue. Trenvide Proyectos. Alguien que solo necesitaba la pareja adecuada para alcanzar su potencial. Yo había confundido su confianza con competencia, sus sueños con planes, sus promesas con potencial. Diego, el fideicomiso Varela Consulting, fue establecido 2 años antes de que nos conociéramos. Cada pago de la hipoteca vino de mi cuenta de empresa. Firmaste documentos reconociendo que entendías la estructura de propiedad. No hay nada que arreglar. Su tono cambió de conciliadora a agresivo en segundos. Me tendiste una trampa. Sabías lo que estabas haciendo todo el tiempo. Todo este matrimonio fue solo un acuerdo de negocios para ti. El matrimonio fue real, Diego. Tu contribución a él no lo fue. Te apoyé emocionalmente. Mantuve nuestro hogar. Sacrifiqué mi carrera». Su voz se elevó a casi un grito, las mismas líneas ensayadas que su abogado probablemente le había dado. «Jugabas videojuegos mientras yo trabajaba 14 horas al día. Ibas al gimnasio mientras yo negociaba contratos millonarios. Tenías affairs mientras yo estaba en conferencias ganando el dinero que te estabas gastando». Mantuve mi voz firme, factual, sin inflexión emocional. «No sacrificaste nada porque nunca tuviste nada que sacrificar». El silencio se alargó por varios segundos antes de que la voz de Diego volviera, más pequeña ahora, casi suplicante. «¿A dónde se supone que voy a ir? No tengo dinero. Mi coche ha sido embargado. Has destruido mi vida. Tu hermano viene con una furgoneta de mudanza esta tarde. Tienes 72 horas para sacar tus pertenencias personales. Cualquier cosa que realmente sea tuya, no lo que se compró con mi dinero o fue reclamado como mío». El hermano de Diego, Daniel, llegó a las 2 p.m. con una furgoneta que parecía demasiado grande,
para lo que Diego realmente poseía. Observé a través del feed de la cámara de seguridad de la señora Chin cómo Daniel ayudaba a Diego a sacar sus posesiones. La silla de gamer que había comprado con el bono de consultoría del año pasado, que en realidad era mi dividendo trimestral. El equipo de ejercicio comprado durante su fase de Influencer Fitness, financiado por mi bono anual. Los tableros de visión que había creado durante su certificación de coach de vida, un programa que yo había pagado y que nunca completó. Jennifer Pérez me envió actualizaciones durante toda la tarde. Están discutiendo por la televisión. Me envió un mensaje. Diego insiste en que es suya. Daniel acaba de mostrarle el recibo en el extracto de tu tarjeta de crédito. Otro mensaje 20 minutos después mostró a Diego de pie en la entrada, gesticulando salvajemente a los vecinos que fingían revisar su correo o regar jardines ya empapados. La señora Chin se había posicionado en su porche con una taza de té, observando los procedimientos con interés no disimulado. El señor patrón paseó a su perro por la casa 3 veces, cada vuelta un poco más lenta que la anterior. ¡Guau! Diego intentó llevarse la bicicleta estática, argumentando que era el único que la usaba. Daniel tuvo que detenerlo físicamente, señalando que el extracto de la tarjeta de crédito mostraba que había sido comprada con mi tarjeta de empresa. La nevera de vino se convirtió en otro punto de contención, hasta que Daniel sacó el historial de compra en su teléfono, demostrando que era anterior a la llegada de Diego a mi vida. A las 4 p.m., la furgoneta contenía una colección patéticamente pequeña de artículos. La ropa de Diego, la mayoría comprada por mí, pero no estaba interesada en discutir por ello. Su colección de libros de autoayuda y guías de negocios, ninguno de los cuales se había traducido en actividad comercial real. Las placas y certificados de sus diversos cursos y certificaciones en línea, monumentos al potencial que nunca se materializó en productividad. Sofía llamó mientras cargaban las últimas cajas. Tengo el informe de contabilidad forense completo. ¿Quieres saber el total? Dímelo. Durante 4 años, Diego Vilches contribuyó con exactamente 0 € a los gastos del hogar. Gastó 380 de tu dinero en lo que él categorizó como desarrollo de negocios, networking y progreso profesional. Hizo una pausa y pude oírla hojear páginas. Esto incluye 47,000 € en gastos de gimnasio y relacionados con el fitness, 83,000 € en facturas de restaurantes para reuniones con potenciales socios que nunca se materializaron, 31,000 € en cursos y certificaciones en línea que nunca completó, y 45,000 € en viajes para conferencias donde supuestamente estaba construyendo su red. Y el resto, compras personales, entretenimiento y retiros de efectivo que coinciden con las fechas en las que veía a Jessica. Pensé en todas esas tardes en las que había llegado a casa agotada de reuniones con clientes para encontrar a Diego en el sofá, planeando su próximo gran proyecto mientras yo pagaba por sus sueños y delirios. 342,000 € en 4 años. Ese dinero podría haber financiado un programa de becas, apoyado un refugio de mujeres o ayudado a empresarios que realmente luchan a lanzar negocios reales. Daniel tocó en varias puertas más a medida que la tarde avanzaba, aparentemente buscando cajas o cinta. Diego estaba de pie junto a la furgoneta, con los hombros caídos, viendo cómo su vida era empaquetada en un espacio más pequeño que mi vestidor. El hombre que había intentado robar mi casa estaba siendo desalojado, con apenas suficientes posesiones para llenar un apartamento de una habitación. Su imperio se reveló como nada más que lujos prestados y sueños robados.
La furgoneta de mudanza desapareció a la vuelta de la esquina a las 5 p.m., llevando las escasas posesiones y las enormes fantasías de Diego. Me quedé en la entrada de la señora Chin por un momento más, mirando la calle vacía donde mi matrimonio acababa de ser empacado en cajas más pequeñas que mis impuestos trimestrales. Luego volví a mi casa con el cerrajero que había programado para las 6 en punto. Roberto, de Sistemas de Seguridad, ya había trabajado en la casa antes, instalando las cerraduras inteligentes. Hace 2 años que Diego nunca aprendió a programar correctamente. Trabajó metódicamente, reemplazando cada cerradura, reprogramando cada código. Su silencio profesional era un consuelo después de días de batallas legales y confrontaciones emocionales. El nuevo cerrojo de la puerta principal hizo clic al cerrarse con un sonido que se sintió como la puntuación al final de una frase muy larga. «Todo listo, señora Varela», dijo Roberto, dándome un juego de llaves que brillaban bajo la luz del porche. El sistema de casa inteligente ha sido completamente reiniciado. Ahora solo su biometría y su teléfono tendrán acceso. Entré en mi casa, verdaderamente mi casa, por primera vez en días. El espacio se sintió diferente de inmediato, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 4 años y finalmente pudiera exhalar. Diego siempre había mantenido las cortinas cerradas, alegando que la luz del sol le daba dolores de cabeza, cuando en realidad prefería la atmósfera de cueva para sus maratones de juegos. Me moví por cada habitación, abriendo cortinas, subiendo persianas, dejando que la luz de la tarde inundara espacios que habían sido envueltos en su oscuridad fabricada. Las ventanas de la sala de estar revelaron el jardín que yo había plantado, pero apenas disfrutado, siempre demasiado cansada por el trabajo, mientras Diego se quejaba de que los muebles de exterior no eran lo suficientemente cómodos para sus siestas de la tarde. La cocina parecía más grande de alguna manera, sin sus recipientes de proteína que llenaban cada superficie, su colección de bebidas energéticas que dejaban marcas en la mesa de madera de mi abuela. Abrí las ventanas que habían estado selladas desde el invierno, dejando que el aire fresco reemplazara la mezcla rancia de su colonia y los suplementos que había estado tomando para su última transformación física. Servicios de limpieza avanzada. Llegó a la mañana siguiente con un equipo de limpieza profunda. No porque la casa estuviera sucia en el sentido convencional, sino porque necesitaba que cada rastro de la presencia de Diego fuera borrado profesionalmente. Trabajaron en cada habitación con equipo de grado industrial, limpiando a vapor las alfombras donde había derramado sus bebidas deportivas, desinfectando los baños donde había dejado sus caros productos de cuidado de la piel que nunca lo hacían ver más joven, solo más desesperado. «Tendrán que prestar especial atención al dormitorio principal», le dije a la líder del equipo, una mujer de mediana edad llamada Patricia, que entendió sin más explicaciones. Probablemente había visto suficientes limpiezas de divorcio como para reconocer el tipo particular de saneamiento que no tenía nada que ver con los gérmenes y todo que ver con recuperar el espacio de alguien que lo había contaminado con traición. Mientras trabajaban, conduje a la unidad de almacenamiento donde había estado guardando los libros de mi padre y la porcelana de mi abuela, que Diego había considerado demasiado desordenada para nuestra estética minimalista. Su término para espacio vacío, que era demasiado vago para decorar. Caja por caja, traje de vuelta las piezas de mi vida que había escondido para hacer espacio para su ego. Las obras completas de Isabel Allende, que Diego llamaba deprimentes.
el escritorio victoriano donde mi abuela había escrito sus cartas, que Diego dijo que arruinaba el flujo moderno de la sala de estar. La transformación de mi oficina tomó 3 días, donde los tableros de visión de Diego habían cubierto las paredes. Sueños de negocios que nunca se lanzaron, metas que nunca se materializaron, citas motivacionales que nunca motivaron la acción. Volví a colgar mis premios. La placa de Socio del Año de Industrias Morales, el Certificado de Excelencia en Innovación del Consejo Empresarial del Estado, el billete enmarcado del primer euro de Varela Consultoría. Ganado no con sueños, sino con el trabajo que Diego nunca entendió. El equipo de gimnasio de su garaje ya había sido removido, dejando un vasto espacio vacío que resonaba con posibilidades. En una semana, los contratistas lo habían transformado en la biblioteca que siempre había querido. Estanterías de piso a techo llenas de la colección que Diego había ridiculizado como pretenciosa. Ediciones encuadernadas en cuero que había llamado derrochadoras. Primeras ediciones que había intentado vender a mis espaldas. Un sillón de lectura perfectamente posicionado para captar la luz de la mañana. La habitación olía a cera de madera y papel viejo, no a esteras de goma y a su perpetuo olor a calcetines de gimnasio. Laura voló desde Gijón para ayudar con los toques finales, trayendo una botella de cava que había estado guardando desde la muerte de nuestro padre. Por cuando finalmente entraste en razón, dijo, descorchando la botella en mi cocina recién recuperada. Bebimos de las copas de cristal de mi abuela, las que Diego había querido vender porque ya nadie usa cristal. La verdad sobre el desalojo de Diego se extendió por las redes profesionales sin que yo dijera una palabra. Emma mencionó que Industrias Paz había estado preguntando sobre el repentino cambio en la información de mi contacto de emergencia. El esposo de Jennifer Pérez trabajaba en el mismo club de golf donde Diego había pasado innumerables tardes de networking, y la noticia sobre la revocación de su membresía viajó rápidamente. Incluso el dueño del restaurante favorito de Diego se acercó, preguntando cuidadosamente si la cuenta corporativa todavía estaba activa para cenas de clientes. Lo estaba, solo que sin la autorización de Diego. Jessica Reyes publicó una historia críptica en Instagram sobre aprender a detectar las banderas rojas, y cuando alguien no puede pagar ni siquiera un café. Había bloqueado a Diego públicamente, asegurándose de que las conexiones mutuas vieran su desprecio. La imagen cuidadosamente cultivada de Diego como un empresario exitoso se desmoronó más rápido que su caso legal. LinkedIn mostró que había visto mi perfil 17 veces en una semana, pero su propio perfil desapareció después de que su publicación sobre nuevos capítulos y oportunidades frescas fuera capturada y compartida en chats de grupo privados con emojis de risa. 6 meses después, en una cálida noche de septiembre, organicé mi primera cena desde que recuperé mi casa. Sofía llegó temprano con su esposa, trayendo vino que costó más que la membresía mensual de gimnasio de Diego. Emma vino con su esposo, trayendo una lasaña casera en un plato que Diego había prohibido en nuestra cocina, porque los carbohidratos no se alineaban con sus metas de fitness. La señora Chin trajo sus famosos dumplings, los que Diego había llamado demasiado étnicos para su paladar. Nos reunimos alrededor de mi mesa de comedor, la que Diego había querido reemplazar con algo más moderno, menos significativo. La luz de las velas se reflejaba en la porcelana de mi abuela. Los platos que él había usado como accesorios para su actuación final ahora servían a su propósito real: unir a las personas.
La conversación fluía de forma natural, salpicada de risas genuinas. No de las risas forzadas de networking que Diego había practicado en el espejo. Sofía levantó su copa mientras terminábamos el postre, un soufflé de chocolate que yo misma había hecho en mi cocina recuperada. Por Camila, dijo, quien demostró que la mejor venganza no es destruir a alguien que te hizo daño. Es simplemente proteger lo que siempre fue tuyo y dejar que ellos se destruyan a sí mismos. El brindis resonó en mi casa, mi verdadera casa, donde cada habitación ahora albergaba mis decisiones, mis recuerdos, mi futuro. Diego había querido robarlo todo con armas de papel y discursos ensayados. En cambio, aprendió lo que sucede cuando la actuación se encuentra con la preparación, cuando la pretensión choca con la paciencia, cuando alguien que piensa que está tomando todo descubre que nunca tuvo nada que tomar. Si esta historia de venganza calculada los mantuvo al borde de sus asientos, denle un "no me gusta, Mati" ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando el abogado de Diego gritó, ¿tienes idea de lo que acabas de permitirle hacer? Después de darse cuenta de que su cliente había firmado todo por una casa que nunca poseyó. ¿Cuál fue su momento favorito? Déjenlo en los comentarios y no se pierdan más historias emocionantes como esta. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna publicación.